¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por sintonizar UMAC TV. Jueces y ciudadanos. Este programa que busca acercar la justicia a la gente, a los habitantes de Magallanes, tiene hoy un nuevo capítulo. Se encuentra con nosotros un juez de la República, el magistrado Fabio Jordán Díaz. Él es juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas. Magistrado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Julio, por la oportunidad que me has dado al tribunal, digamos, a los distintos jueces que han pasado por acá, de dar a conocer cómo es la labor que desarrollamos nosotros y cuál es el efecto que produce en la comunidad dicha situación. La idea de estos programas es educar, que la ciudadanía de Magallanes conozca el funcionamiento de los tribunales y también qué aspectos considera el juez y los jueces para administrar la justicia. Y en este caso, la discusión y la conversación con el magistrado Jordán versa en torno al Código Penal, este marco regulatorio que tiene nuestro país y que día a día se va discutiendo si es necesario modificarlo o no, actualizar o no los tipos de pena y los tipos de delito que consagra. Magistrado, como una pregunta muy inicial, ¿qué es un código? ¿Qué es un código penal? Un código en sí es un conjunto de normas orgánico, sistematizado, metódico, que regula una determinada materia. En el caso del Código Penal, esto forma parte de lo que se denomina el derecho penal. El derecho penal, a grandes rasgos, es aquel que regula el delito, la persona del delincuente y la pena, ¿ya? Entonces, esta colección, este conjunto de normas, regula estas materias y delito, en términos generales, es una acción o una conducta humana, ¿no es cierto?, que genera un resultado. Esa acción, para que nuestro legislador la recoja, tiene que ser típica. Se dice que está basado en lo que se denomina el principio de legalidad. Es decir, no tenemos un delito sin una ley que lo sancione. Eso es lo que es la piedra angular del derecho penal. Estamos en siglo XXI, año 2013, pero el código es más que centenario el que está regulando los delitos actuales que se cometen en nuestro país. Claro, lo que pasa es que el código base que tenemos nosotros es de 1874 para regir a partir del año 75. En realidad, bajo el gobierno de José Joaquín Pérez, el año 1870, se formó una comisión de estudio para un código penal, porque lo que existía con anterioridad eran las leyes las leyes españolas que se fueron adecuando, las leyes en general las que existían en la época de la colonia. Esas subsistieron porque en realidad no hubo un mayor interés en modernizar el código. De momento que se crea esta comisión de estudio, comisión redactora de un código penal en 1870, comienza un estudio de evolucionar, digamos, las materias que existían en aquella época, porque todo código tiene que ir adecuado de acuerdo a la realidad social que se está viviendo en un momento determinado. Ya esta comisión rindió sus frutos en 1874 bajo el gobierno de Federico Errázuriz y entró en vigencia en 1874. Este código, para su época, fue un código de corte liberal que tuvo sus modelos en el Código Penal Español de 1848 y en el de 1850. Era un código moderno para aquella época, ¿de acuerdo? Y eso tuvo como antecedentes principalmente los institutos o las obras de un autor español que se llamaba Joaquín Francisco Pacheco. Los institutos de Pacheco se denominan. ¿Ya? Como usted decía, un código penal es una decisión política de tipificar los delitos de cierta época. Exactamente. Evidentemente el código penal original no contemplaba delitos asociados a la conducción de vehículos porque no había vehículos motorizados. Exacto. En otro país. Por ejemplo, ustedes nos contaban que el Código Penal originario era liberal en su minuto. Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué conceptos contenía que hacían que ese código fuera liberal? Porque comparado con lo que existía antes, el código contenía materias que eran de vanguardia en aquella época. ¿De acuerdo? Libertad de las personas, de ese tipo de materias, ¿ya? Pero con el tiempo, naturalmente, este código va quedando... es anticuado, digamos. La mente humana avanza más rápido que la propia legislación. Entonces van apareciendo una serie de delitos. Piensa tú que delito, ya expliqué, que es una acción que es típica, es decir, que la conducta que tú realizas tiene que estar adecuada en una norma jurídica, tiene que calzar perfecto con ello, ¿no es cierto? Esa conducta que es típica se dice que a su vez tiene que ser antijurídica,
que lesiona, que pone en peligro un bien jurídico, ¿no es cierto? Bienes jurídicos como la vida, la integridad física, la salud pública. Pensemos en un delito de tráfico de estupefacientes que naturalmente en aquella época no existía. Hoy en día está cada vez más en moda ese tipo de delitos y esos son delitos que afectan a toda la comunidad, ¿no es cierto? Afectan a la salud pública. En oposición a otro tipo de delitos que son de carácter, que atentan a un bien jurídico de índole individual, un homicidio, una lesión, ¿no es cierto?, etcétera. Se dice en la discusión editorial de los diarios o en la discusión política que nuestro actual código castiga más el derecho de la propiedad, ¿cierto?, el beneficio de la propiedad, sí, que incluso a la vida en cuanto a las sanciones. Uno podría encontrar un homicidio con una condena menor que un robo, por ejemplo, dentro de una casa de habitación. Sí, eso es. Hay delitos y hay situaciones que la sociedad no consideraba en ese minuto, pero que sí considera ahora como importante. Usted dice que las sociedades avanzan mucho más rápido el pensamiento, pero también su comportamiento. ¿Qué beneficiaba o qué buscaba ese código? Me entiendo que la propiedad era algo importante a fines de 1800. Siempre ha sido, en Chile siempre se ha protegido mucho la propiedad, digamos, el bien raíz, etcétera, en desmedro de lo que es los delitos contra la vida, como un homicidio, un parricidio, etcétera. Entonces, claro, se ha creado a la mente humana de cualquier persona, le es difícil comprender cómo, por ejemplo, un homicidio simple tiene una pena entre 5 años y un día y 15 años, y un robo con violencia o un robo con intimidación tiene una pena entre 5 años y un día y 20. Sí, te lo grafico de la siguiente manera. Los grados de desarrollo de los delitos, las etapas de concreción de un delito, son la más básica, es la tentativa, la frustración enseguida, y lo habitual es que el delito se concrete de manera consumada. ¿De acuerdo? Entonces se da la paradoja que, por ejemplo, un delito que se comete en grado de desarrollo de frustrado, un homicidio, pensemos, se rebaja la pena desde el mínimo en un grado. Para graficarlo de manera más simple, la pena base del homicidio simple es de 5 años y un día. Sí. Si tú rebajas un grado, vas a rebajar a la pena inmediatamente inferior, que es la pena de presidio menor en su grado máximo. Es decir, al rebajar un grado, va a quedar en 3 años y un día a 5 por un homicidio. Sí. En circunstancias que por un robo con violencia o un robo con intimidación, ¿no es cierto?, que tiene una pena, ya dijimos, de 5 años y un día a 20, si tú tienes una circunstancia agravante, vas a partir en la pena de 10 años y un día a 20. Por ejemplo, un agravante que aumenta la pena, digamos, en este caso, la reincidencia en delito de la misma especie. El sujeto, ¿no es cierto?, que está acusado por un robo con violencia, tiene 2 o 3 robos con anterioridad, 2 condenas por robo con anterioridad. Entonces, él ha cometido el mismo tipo de delito, tiene su pecado de juventud, digamos, entonces eso lo va a afectar. ¿De qué manera? Que la pena en ningún caso le puede ser impuesta en su mínimo, es decir, nunca va a poder comprender el tramo entre 5 años y un día y 10. Parte en 10 años y un día, claro, hasta 20, por un robo con violencia o un robo con intimidación, con la siguiente agravante, que estos delitos se consideran como consumados para efectos del legislador, de acuerdo al artículo 450 del Código Penal, desde que se encuentran en grado de tentativa. Es decir, la forma más básica, ¿no es cierto?, de ejecución de un delito ya lo considera consumado para todos los efectos legales. Si tú cometiste un delito o el acusado cometió un delito en grado de desarrollo de tentativa o frustrado, no lo alcanzó a concretar en su magnitud, ¿no es cierto?, en su plenitud, entonces él, que es reincidente, ya parte en la pena de 10 años y un día a 20, aun cuando su grado de ejecución fue tentativa. En el ejemplo anterior del homicidio, si el sujeto partió o su grado de desarrollo fue frustrado, rebajamos un grado. Si su grado de desarrollo del delito fue en tentativa, ¿no es cierto?, rebajó 2 grados. Es decir, la pena puede quedar en 541 días a 3 años por un homicidio en grado de tentativa. En cambio, el robo con violencia o robo con intimidación en grado de desarrollo de tentativa siempre se va a equiparar al grado de consumado. El grado mayor, claro. Exacto.
Es por eso, magistrado, que uno puede ver en las noticias, en los medios de comunicación, que un homicidio simple, ¿cierto?, puede ser condenado con una pena de libertad. En cambio, un robo con intimidación tiene mayor probabilidad de que sea pena efectiva en la cárcel. Efectivamente, lo que pasa es que además de esto, ¿no es cierto?, las penas que tienen asignadas estos delitos son penas de privativas o restrictivas de libertad. Claro. Pero nuestro legislador contempla un conjunto de normas que son sustitutivas a estas normas privativas o restrictivas de libertad, entonces se le puede conceder un beneficio como la libertad vigilada. Hoy por hoy se dictó una nueva ley que es la ley 20.603 y contempla otras modalidades de cumplimiento de estas penas. Magistrado, nuestro código es un código parchado en esta altura. Lo que se ha ido es supliendo la realidad de la sociedad en base a nuevas leyes que no están incorporadas. Exactamente. Mira, en general un código penal se divide en dos grandes aspectos. Uno, que es la parte general, donde se trata, digamos, la parte base, digamos, de todo código penal, el delito, las distintas clases de delitos, no las distintas clases, las eximentes de responsabilidad, ¿no es cierto?, las circunstancias modificatorias de responsabilidad, atenuantes, agravantes, lo mismo que hablábamos hace un momento, los grados de desarrollo del delito, tentativa, frustración, consumación, la participación criminal, si el sujeto es autor, cómplice o encubridor, ¿ya? Y las penas que están asignadas por la ley, las distintas graduaciones de pena. Y en la parte especial se tratan los delitos propiamente tal, homicidio, ¿no es cierto?, las lesiones, aborto, los robos, los distintos tipos de delitos. Y nuestra legislación, además de contemplar ello en el Código Penal, se contempla en otras leyes, ¿ya? Como lo que acabamos de citar hace un momento, la ley 20.000 es la ley que sanciona el tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ¿no es cierto?, y contempla dos tipos penales en general, que es el delito de tráfico propiamente tal y el microtráfico o tráfico de pequeñas cantidades de droga. ¿Ya? Lo que quiero significar es que una parte es la parte general y otra la especial, donde están tratados los delitos propiamente tal. Y además, en una legislación que en Chile la casuística es muy grande, digamos. ¿Ya? Es mucha la legislación que existe en cuanto a delitos. En una reforma al Código Penal, ¿se debería incluir en ese código, en la segunda capítulo que usted hablaba de los delitos específicos, todos los nuevos delitos que hemos tenido en los últimos siglos ya? O por lo menos gran parte de ellas. Los códigos modernos los tratan de esa manera, o sea, se trata la parte general, ¿no es cierto?, de que hemos hablado, y en la parte especial abordan la mayor cantidad de tipos penales, la mayor cantidad de delitos. ¿Ya? En la actualidad, cuando hablamos de ley 20.000, hablamos de otro tipo de leyes, lavado de activos, asociaciones ilícitas, etcétera. ¿En qué parte, en qué cuerpo legal están? ¿Están como una ley propia? Claro, lo que pasa es que se trata de una ley especial que trata esas materias específicamente. La ley, por la que citábamos, la ley 20.000, trata efectivamente los delitos de tráfico de drogas, ¿no es cierto?, de sustancias estupefacientes, psicotrópicas, y aborda o contempla dos grandes tipos penales. Uno que es el tráfico, digamos, como de grandes cantidades, y otro el microtráfico o tráfico de pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Y además existe un reglamento, un decreto en donde están reguladas qué sustancias se entienden que... Claro, que son los reglamentos. Exactamente. Claro. Magistrado, el nuevo código tiene que incorporar nuevos delitos como que la sociedad representa, delitos de internet, ¿cierto? Delitos asociados a todo lo que son fraudes bancarios, todos los delitos que son asociados a la asociación ilícita y al lavado de activos, etcétera. Pero también modificar penas. Lo que hablábamos hace un momento, que en 1870 claramente el derecho a propiedad tenía una pena mayor que lo que es la vida, pero que hoy al parecer la sociedad exige que sea distinto. ¿También modifica ambos? O sea, tiene que modificar, en mi opinión, tiene que modificar tanto la parte general como la parte especial. En la parte general, claro, tiene que modificar lo que tú me acabas de mencionar, que son las penas, digamos. Toda pena es la consecuencia jurídica de un delito, ¿ya? Pero además tiene que ir recogiendo una serie de instituciones que lo ha recogido nuestra doctrina y también la jurisprudencia, como es el caso del error de tipo, el error de provisión, los delitos en comisión en posición de garante, etcétera. Son una serie de instituciones que ya existen en el derecho comparado desde hace mucho tiempo y que lamentablemente nuestro código no las recoge, pero sí lo ha hecho la doctrina y la jurisprudencia lo ha ido haciendo paso a paso. Sí.
Un código moderno tiene que suponer, ¿cierto?, un periodo específico de la historia de la sociedad. ¿Un código puede tener más de 120, 130 años o debería ser modificable en una etapa inferior? O sea, el código puede tener como nombre, digamos, como ¿Sí? época de su entrada en vigencia, claro, puede ser. Lo mismo acontece con el Código Civil. Sí, El Código Civil es con antiquísimo, mayor ahora razón. de ello. Pero eso no quiere decir que esta colección, este conjunto de normas, se tengan que ir adecuando a la realidad social que existe en cada momento. Claro. ¿No? La sociedad castiga socialmente, valga la redundancia, al juez cuando dice que un caso, por ejemplo, un homicidio simple, termina con una condena en libertad. No hay una correlación directa entre que la ciudadanía entiende que el juez se regula por un código, no, el juez no Exactamente. aplica penas a su libre albedrío, sino bajo un reglamento que la institucionalidad del país le entrega. Exactamente. El juez se rige, se regula por este código, que es este conjunto de normas, que es el Código Penal. El juez tiene que matizar, digamos. El Código Penal establece el tipo penal, ¿no es cierto? Establece el delito y para cada uno de estos delitos va estableciendo un conjunto de penas. Claro. Dijimos que la pena es la consecuencia jurídica del delito. Pero además tiene que matizar, cuando dicta la sentencia, tiene que ponderar, como dijimos hace un momento, el grado de desarrollo del delito. Si el delito se cometió en grado de frustrado, en grado de tentativa, que es lo más básico, de frustrado o consumado. En ese caso, ¿no es cierto?, ya hemos dicho que un delito en grado de desarrollo de tentativa rebaja 2 grados respecto del mínimo de la pena. En el ejemplo que dábamos del homicidio simple, que la pena básica era de 5 años y 1 día, rebajábamos en 2 grados hasta la pena de 541 días a 3 años. Si el grado de desarrollo es frustrado, vamos a 3 años, rebajamos 1 grado, 3 años y 1 día a 5, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, cuando el juez aplica la pena, tiene que tomar en consideración todos esos aspectos. Uno es la pena en abstracto que establece el legislador, y otra pena es la en concreto, que es la que se va a aplicar en cada caso en particular. Para que la ciudadanía de Magallanes logre entender este concepto, el Código Legal para ustedes, para los magistrados, Código Penal, perdón, es para ustedes el marco regulatorio. Ustedes no pueden salir de ahí más allá del impacto social y emocional que puede tener cierto tipo de delitos. Exacto, sí, es así. O sea, nosotros nos regulamos, nosotros nos regimos por el Código Penal. El Código de Procedimiento Penal es el que regula, digamos, el procedimiento que se sigue, ¿no es cierto? Y el Código Penal es el código de fondo, el que regula las materias, ¿no es cierto? El que regula los delitos, las penas, la persona del delincuente, ¿no es cierto? Nosotros vamos a considerar, como dijimos, cuál es la pena en abstracto. Luego, el grado de desarrollo del delito, ¿no es cierto? También la participación criminal que le corresponde. No es lo mismo que un sujeto participe en calidad de autor que de cómplice. El legislador, cuando plantea cada tipo penal, cada delito, parte de la base que el sujeto que comete el delito lo comete en grado de desarrollo de consumado, claro, y es autor. Esa es la pena. Cuando el legislador, ¿no es cierto?, seguimos con el ejemplo del homicidio, nos dice que el homicidio simple, en el 390, número 2, se sanciona con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio. Nos está diciendo que la pena es de 5 años y 1 día a 10 en el primer grado, y en el segundo grado 10 años y 1 día a 15, ¿no es cierto? Pero parte de la base que ese delito se cometió en grado de desarrollo consumado y quien lo cometió es autor, ¿ya? Porque, como explicábamos hace un momento, si ese delito se comete en grado de desarrollo frustrado, rebajamos 1 grado desde el mínimo. Lo mismo acontece que si quien tiene participación de ese delito lo es en calidad de cómplice. El cómplice, ¿no es cierto?, es distinto de aquel autor, el que colabora con él, ¿no es cierto? Él rebaja la pena también en 1 grado respecto a la pena que le corresponde al autor. Su participación es accesoria a la del autor. La reforma al Código Penal está tramitándose en el Parlamento. Tenemos la esperanza, obviamente, que contemple todos los intereses que la sociedad actual de nuestro país tiene. Pero esta ahora es una discusión técnica entre parlamentarios, entre académicos, entre intervinientes del sistema. ¿Debería incorporarse también a los ciudadanos de alguna forma, por lo menos a nivel de difusión,
hace 120, 30 años no había ni la cantidad de habitantes que tiene Chile en este momento, ni los medios de comunicación que hoy sustenta. ¿Debería involucrarse también para que la ciudadanía por lo menos entienda qué es lo que se está discutiendo? Sí, naturalmente. Bueno, se supone que los parlamentarios nos representan a todos, y ellos tienen que recoger las inquietudes de la ciudadanía. Como te explicaba hace un momento, cada cambio, cada código penal, cada legislación que exista debe estar adecuada al cambio social que existe en cada época. Debe ir evolucionando de acuerdo a la evolución que va sufriendo nuestra sociedad. ¿Cuáles son los delitos más sofisticados que en su rol de juez oral en lo penal, de juicio oral en lo penal, ve día a día? Para que la ciudadanía entienda, porque parece que nos vamos en la discusión permanente sobre el homicidio, sobre el narcotráfico, pero hay delitos asociados a Internet, a lavado de activos, que pueden ser mucho más complejos de analizar y de resolver. Por ejemplo, los delitos de tráfico de drogas habitualmente están vinculados con un delito de lavado de dinero. Esos delitos son complejos. No nos olvidemos que quien investiga en nuestro país es un órgano distinto. Nosotros, el encargado de investigar es el Ministerio Público y va a estar auxiliado por las policías, investigaciones, carabineros, los servicios anexos como el servicio médico, legal, etc. Entonces, aquel que investiga, acusa, ¿no es cierto?, y lleva a juicio. Y en el juicio tiene que probar lo que está aseverando, tiene que probar su imputación, tiene que probar la acusación que está realizando. Y en esos delitos como el lavado de dinero es muy complejo probar en juicio cuál es la acción que se ha realizado. En palabras simples, magistrado, el lavado de dinero, ¿cómo lo podríamos explicar a la ciudadanía? El lavado de dinero es un tipo especial, podríamos decir que en donde el delincuente lo que trata es de tratar de legalizar un delito, un dinero que es mal habido, ¿no es cierto? Sí, entonces yo obtengo mi dinero por narcotráfico, ¿cierto? Exacto. Y trato de blanquearlo a través de instalar una lavandería o de generar un negocio. Antiguamente se hablaba de la lavadora. Exactamente. Es por eso que del lavado de dinero. El origen de la palabra es el lavado. Inmobiliario, etcétera. ¿Qué otros tipos de delitos son sofisticados, magistrado? ¿Delitos bancarios, por ejemplo? Los delitos bancarios es difícil de pesquisar también, sí. Muy complicado. Son muy complejos. Vemos también que yo puedo estar comprando en Punta Arenas, pero mi tarjeta de crédito es usada en España o es usada en otros países. Sí. Y pasa todos los días. Es un delito realmente usual en la actualidad. Acá afortunadamente no hay muchos delitos de esa naturaleza, pero en las grandes urbes sí existen. En Santiago, Concepción, Valparaíso, eso existe mucho. Estamos terminando ya la conversación de hoy. Esperamos, magistrado, que este Código Penal que se tramita en el Parlamento, la reforma a este código, contemple cómo la sociedad ve en este instante los bienes, los derechos, la importancia de la vida, etc. Le quiero agradecer, magistrado, por estar con nosotros en esta oportunidad. Gracias a ti, Julio, por la oportunidad que me has brindado de dar a conocer a la comunidad, en alguna pequeña medida, cómo funciona nuestro sistema y cuál es el proceso penal que tenemos nosotros en Chile hoy. Muchas gracias. Gracias. Estaba conversando con nosotros el magistrado Fabio Jordán Díaz. Él es juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas y analizamos en estos 25 minutos anteriores qué es un código penal y las reformas que se están tramitando en la actualidad en el Parlamento. Me despido por mi parte, hasta una próxima oportunidad, hasta un próximo capítulo del programa Jueces y Ciudadanos, un esfuerzo de UMAC TV en conjunto con el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas. Hasta pronto.